Otra vez tienes dolor abdominal e inflamación intestinal con presencia de muchos gases, pero ahora con estreñimiento y no con diarrea como hace 2 semanas. Cuidado, esos son justamente los síntomas de la colitis nerviosa. Te explico. La colitis nerviosa, conocida en términos médicos como síndrome del intestino irritable o colon irritable, es una enfermedad crónica y recurrente que se presenta hasta en 20% de la población general en todo el mundo. Esta enfermedad es más común en las mujeres que en los hombres y ocurre en personas de todas las edades, pero suele comenzar en la adolescencia o en la tercera década de la vida y es menos probable que se presente después de los 50 años. La colitis nerviosa es una alteración de los movimientos del tubo digestivo que puede causar grados variables de dolor abdominal con estreñimiento o diarrea, a veces alternados o en ocasiones con solo uno de estos síntomas. En ocasiones el dolor abdominal dura menos de 2 horas, se alivia tras la defecación y suele respetar el sueño. Otros síntomas incluyen exceso de gases intestinales, sensación de evacuación incompleta, presencia de moco en las heces, náusea, vómito y distensión abdominal después de comer. Aun cuando por lo general estas molestias se presentan de forma súbita y sin causa aparente, en ocasiones se pueden desencadenar por situaciones de estrés, alguna infección intestinal, el uso de medicamentos irritantes para el tubo digestivo o una alimentación rica en azúcar o grasa. En la mayoría de los casos, la colitis nerviosa tiene una evolución crónica, con remisiones y recaídas en intervalos irregulares, a veces con síntomas leves y en ocasiones con un importante trastorno en la vida diaria del paciente. Hasta hoy no se sabe con precisión cuál es la causa del síndrome del intestino irritable, pero se han mencionado algunos factores predisponentes, tales como las dietas escasas en residuos y el uso de laxantes. Asimismo, se ha observado que el estrés, la depresión y la ansiedad lo pueden desencadenar o empeorar, de ahí que se le conozca popularmente como colitis nerviosa. Aun cuando este síndrome se caracteriza por alteraciones en el movimiento intestinal, la estructura de los intestinos se encuentra normal y los estudios siempre resultan negativos en los diferentes exámenes de laboratorio y gabinete. Para establecer el diagnóstico de colitis nerviosa se aplica el método de los criterios de Roma, los cuales señalan que debe existir dolor o malestar abdominal durante al menos un día por semana en los últimos 3 meses, sin una causa orgánica que lo justifique, asociado a la defecación y a cambios en la frecuencia o la consistencia de las evacuaciones. En otras palabras, el diagnóstico se establece clínicamente y por exclusión de otras enfermedades orgánicas, de modo que en ciertos casos podría ser conveniente realizar algunos estudios para descartar estas últimas, pues no existe una prueba específica para diagnosticar la colitis nerviosa. El síndrome del intestino irritable no causa daño permanente a los intestinos y los síntomas se pueden aliviar con un tratamiento adecuado a base de remedios naturales, medicinas, manejo del estrés y dieta. Entre los remedios naturales se encuentran los probióticos y el té de hierbabuena. Los probióticos son ciertas levaduras y bacterias vivas que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren beneficios a la salud de la persona que los consume. Los probióticos actúan mediante la modificación del balance de citocinas inflamatorias y antiinflamatorias, modulación de la liberación de sales biliares en el colon, cambios en la microflora residente y alteración de la motilidad intestinal. Los probióticos se encuentran en algunos alimentos, como por ejemplo el yogur natural, el chocolate negro sin azúcar y el kéfir de agua o de leche, que se pueden consumir de forma regular. También se hallan agregados a las fórmulas de ciertas medicinas y suplementos dietéticos, en cuyo caso las cepas de Bifidobacterium infantis en dosis de una cápsula cada 24 horas por vía oral ha mostrado gran eficacia. El té de hierbabuena es otra opción natural para el tratamiento de los síntomas del intestino irritable. Para su preparación se requieren
20 hojas de hierbabuena fresca y 1 litro de agua. El agua se pone a calentar en un recipiente y cuando empiece a hervir se le colocan las hojas de hierbabuena previamente lavadas. La preparación se deja hervir a fuego lento durante 3 minutos. Luego se apaga el fuego, se tapa el recipiente, se deja reposar la fórmula, se cuela y listo. Si se desea, se puede endulzar con miel de abeja al gusto. Se recomienda tomar una taza 3 veces por día mientras haya molestias intestinales. Cuando la intensidad de los síntomas lo aconseje, el médico podría indicar tratamiento farmacológico durante periodos cortos, que podría incluir antiespasmódicos, por ejemplo, diciclomina, butiliocina o trimebutina en dosis de una tableta media hora antes de cada comida. Loperamida para tratar la diarrea en dosis de una tableta de 2 miligramos cada 4 a 6 horas. Antidepresivos tricíclicos para ayudar a aliviar el dolor intestinal, particularmente cuando se evidencia un estado depresivo asociado con el síndrome. Por ejemplo, imipramina 10 a 25 miligramos cada 6 a 12 horas, amitriptilina 25 miligramos cada 6 a 12 horas, o bien antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como fluoxetina o paroxetina, una tableta de 20 miligramos cada 24 horas. Y en caso de estreñimiento, lactulosa en dosis de 15 a 20 mililitros cada 24 horas. Debido a que la automedicación no es recomendable, los fármacos deberán ser prescritos por el médico tratante, quien especificará las dosis y el tiempo de tratamiento de acuerdo con las características particulares de cada paciente. En pacientes con una inadecuada respuesta a las medidas terapéuticas ya mencionadas, resulta útil la psicoterapia. Asimismo, el yoga o la meditación pueden ayudar a aliviar el estrés, para lo cual se pueden tomar clases o practicar en casa usando libros o videos. Además, el ejercicio físico regular como caminar media hora 3 veces por semana y el mejoramiento en los hábitos de sueño pueden reducir la ansiedad y el estrés, lo que ayuda a aliviar los síntomas intestinales. A fin de dar tranquilidad al paciente, se le debe explicar que el síndrome de intestino irritable no causa cambios en el tejido intestinal, no es un padecimiento grave, no aumenta el riesgo de padecer cáncer colorectal ni acorta la vida. En lo que respecta a la dieta, se recomienda comer a horas regulares y evitar los alimentos y las bebidas que estimulen los intestinos, como la cafeína y los refrescos de cola, además de evitar las comidas abundantes e incrementar el consumo de alimentos ricos en fibras, como cereales integrales, frutas y verduras. Ahora pongan atención. Hay síntomas que no corresponden a colitis nerviosa y que requieren tratamiento especializado. Por ejemplo, inicio de los síntomas después de los 50 años, pérdida de peso, sangrado rectal, fiebre, anemia, náusea y vómitos recurrentes y dolor abdominal no relacionado con la defecación o que ocurra durante la noche. Ante la presencia de estos síntomas, es necesario acudir a consulta médica tan pronto como sea posible, pues se podría tratar de un problema más grave. Pues bien, esto es todo por ahora. Recuerda que los mejores videos médicos con tratamientos naturales para la conservación de tu salud y la de tus seres queridos están en este canal. Hasta pronto.